La lluvia había parado hacía horas, pero la mujer del abrigo de diseño seguía sentada allí, completamente inmóvil contra el roble, con las manos cruzadas en el regazo como si esperara un autobús que nunca llegaría. Jack la había visto desde el sendero, un toque de cachemira gris contra el bosque marrón, y algo en su forma de sentarse, tan silenciosa y fuera de lugar, le hizo frenar la silla de ruedas de su hija. Riley, de 7 años, lo miró con esos ojos perspicaces que veían demasiado para una niña de su edad, y él supo lo que estaba pensando antes de que lo dijera. Pero la mujer no gritó, no saludó, no hizo nada en absoluto, y ese silencio fue más fuerte que cualquier grito de auxilio. Jack había aprendido hacía mucho tiempo que los bosques a las afueras de Cedar Falls eran el lugar al que acudía la gente cuando quería desaparecer por un rato. Venía 3 veces por semana, empujando la silla de ruedas de Riley por el sendero accesible que el pueblo había construido hacía 2 años, y habían visto a muchas almas perdidas. Excursionistas que se habían desviado del camino principal. Adolescentes que huían de algo que no querían nombrar. Una vez, incluso un hombre con traje de negocios que se sentó en un banco durante 6 horas seguidas. Pero esta mujer era diferente. Su abrigo probablemente costaba más que la camioneta de Jack. Llevaba zapatos de esos que se ven en los anuncios de revistas, y había algo en la postura de sus hombros que denotaba toda una vida de esfuerzo, incluso cuando todo se desmoronaba. Riley le tiró de la manga. No hablaba mucho últimamente, desde el accidente que se llevó a su madre y le dejó las piernas inutilizadas, pero tenía otras formas de comunicarse. Su pequeña mano señaló a la mujer y luego hizo el gesto de beber. Jack asintió. Él también lo había visto. Los labios de la mujer estaban agrietados, su rostro demasiado pálido. Empujó la silla de ruedas hacia adelante, las hojas crujieron bajo las ruedas, y la cabeza de la mujer giró lentamente como si estuviera despertando de un sueño del que no estaba segura de querer salir. ¿Estás bien? Jack mantuvo la voz baja, como había aprendido a hacer con los animales heridos. Tenemos agua si la necesitas. De cerca, pudo ver que era más joven de lo que había pensado, quizá de unos 40 años, con el tipo de rostro que pertenecía a las salas de juntas o a las portadas de revistas. Pero sus ojos eran viejos, antiguos, cargando con el peso de cosas que el dinero no podía arreglar. Había barro en sus zapatos caros y un rasguño en la mejilla que había dejado de sangrar, pero no se había limpiado. Lo miró un largo rato, luego a Riley, y algo cambió en su expresión. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Su voz era ronca, áspera por el desuso o el llanto, o ambas cosas. Jack miró su reloj. Eran las 3:15 de la tarde de un martes de octubre, el tipo de día en que la luz se filtraba entre los árboles, dorada y triste. El sendero estaba abierto desde las 8 de la mañana. Preguntó con cuidado. ¿Estabas aquí antes? La risa de la mujer fue aguda y quebradiza. No sé. ¿Qué día es hoy? Fue entonces cuando Jack supo que no se trataba solo de alguien que se había perdido en una excursión. Riley ya estaba sacando la botella de agua del bolsillo lateral de su silla de ruedas, sosteniéndola con ambas manos. La mujer la miró como si nunca hubiera visto agua, y luego la tomó con dedos temblorosos. Bebió profundamente, desesperadamente, el agua le corría por la barbilla. Y cuando finalmente se detuvo, estaba llorando, no sollozando, solo lágrimas corriendo por su rostro mientras permanecía sentada allí completamente inmóvil, con la botella vacía colgando de su mano. Jack había visto suficiente dolor como para saber cuando alguien estaba al borde de algo de lo que no podía recuperarse. Se agachó para quedar a la altura de sus ojos, con las rodillas protestando por el movimiento. Solo tenía 38 años, pero se sentía de 50 casi todos los días. Ese cansancio que te cala los huesos y no se va por mucho que duermas. Soy Jack, dijo, soy Riley. Vivimos a unos 3 kilómetros de aquí. Hay una estación de guardabosques a 1,5 kilómetros del sendero o puedo llamar a alguien si alguien te busca. La mujer volvió a mirar a Riley, esta vez la miró de verdad, fijándose en la silla de ruedas, los aparatos ortopédicos para las piernas,
en cómo la niña permanecía tan quieta y atenta. No habla, dijo la mujer, y no era una pregunta. Jack sintió que se le tensaba la mandíbula, pero mantuvo la voz serena. Habla cuando tiene algo que decir. La mujer asintió lentamente, como si eso tuviera mucho sentido. Dejó la botella de agua con cuidado sobre una roca plana, con movimientos precisos a pesar del temblor en sus manos. Tenía chofer, dijo. Le dije que parara el coche. Íbamos por la ruta 42 rumbo a una reunión a la que no quería asistir. Simplemente le dije que parara. Me bajé y empecé a caminar. Eso fue ayer, creo, o anteayer. Siguió llamándome hasta que la batería se agotó. Sacó un elegante smartphone del bolsillo de su abrigo. La pantalla estaba oscura y muerta. Probablemente ya había presentado una denuncia por desaparición. Probablemente llamó a la policía, a la junta, a la prensa. Probablemente desencadenó una reacción en cadena de pánico, gestión de crisis y control de daños. Jack se sentó en el suelo, con la espalda. Se apoyó contra el tronco de un árbol. Riley se acercó a la mujer, sin tocarla, solo cerca. La niña siempre había sabido cuando alguien necesitaba compañía tranquila en lugar de preguntas. Suena a mucho probablemente, dijo Jack. Los labios de la mujer se curvaron, casi una sonrisa. Soy buena en probablemente. He construido mi carrera sobre probablemente. Victoria Ashford, si el nombre te dice algo. Probablemente no. La mayoría de la gente conoce la empresa Ashford Industries, pero no saben quién la dirige. Jack sí conocía el nombre. De hecho, lo había visto en las noticias, en edificios, en el lateral del hospital donde Riley recibía fisioterapia. Ashford Industries fabricaba equipo médico, entre otras cosas, el tipo de equipo que costaba más de lo que la mayoría de la gente fabricaba en un año, pero que podía marcar la diferencia entre caminar y no caminar, vivir y no vivir. No dijo nada de esto. Soy carpintero, dijo en cambio. Arreglar cosas, sobre todo. Porches, armarios, algún que otro techo. Riley y yo nos las arreglamos bien. Victoria volvió a reír. Ese mismo sonido agudo. Un carpintero y una chica que no habla mucho. Buena compañía para una mujer que ha olvidado cómo ser humana. Se limpió la cara con el dorso de la mano, manchándose la mejilla con tierra. Me desperté esta mañana y no recordaba por qué importaba nada de esto. Las reuniones, las adquisiciones, las presentaciones a la junta. Me quedé en mi habitación de hotel mirando mi calendario y fue como mirar la vida de otra persona. 53 citas en 5 días. 53 veces que se suponía que debía ser alguien, decir algo, hacer que algo sucediera. Y no recordaba por qué. Riley metió la mano en su bolso, la pequeña mochila que siempre llevaba en sus paseos, y sacó una barra de granola. La desenvolvió con cuidado y la partió por la mitad, ofreciéndole un trozo a Victoria. La mujer la tomó como si fuera de oro, sosteniéndola con ambas manos. Gracias, susurró. Riley asintió solemnemente y luego mordió su propia mitad. Se quedaron sentados en el bosque un rato, los tres, sin hablar. Jack había aprendido el valor del silencio en los 2 años transcurridos desde la muerte de Sarah, desde que el conductor ebrio les arrebató las piernas a su esposa y a su hija en un momento terrible. Había aprendido que a veces lo más importante era simplemente sentarse con alguien mientras recuperaba la respiración. Victoria comió la barra de granola lentamente, ayudándola a durar. Y cuando terminó, miró a Jack con ojos más claros, más presentes. Debería volver, dijo, pero no se movió. Habrá consecuencias. Siempre hay consecuencias cuando te pasas de la raya. Jack pensó en eso. Consecuencias por dar un paseo. La sonrisa de Victoria era triste. Consecuencias por ser humano en lugar de ser útil. Por querer algo distinto a lo que se supone que debo querer. Por parar el coche e irme de 53 citas sin avisar. Sin permiso, sin una estrategia de salida cuidadosamente planeada.
Riley observaba a Victoria con esa intensa concentración que a veces tenía, como si leyera palabras que nadie más podía ver. Extendió la mano y tocó la de Victoria solo una vez, rápida como un pájaro. Victoria bajó la mirada hacia el lugar donde habían estado los deditos de Riley y luego volvió a mirar a la niña. «¿Cuántos años tienes?», preguntó. Riley levantó 7 dedos. «¿7?», repitió Victoria. «Cuando tenía 7 años, quería ser veterinario. Quería pasar mis días ayudando a los animales, haciéndolos sentir mejor. Mi padre dijo que eso no era lo suficientemente ambicioso. Dijo que podía hacer más, ser más, lograr más. Supongo que tenía razón. Me convertí en más, pero no en mejor». Jack se levantó, sacudiéndose las hojas de los vaqueros. «El sol se pondrá en un par de horas», dijo. «Hace frío aquí afuera después del anochecer. Tienes opciones. Puedo llamar a la estación de guardabosques y llevarte de vuelta a donde te estés quedando. O puedes venir con nosotros, entrar en calor y a partir de ahí, resolver las cosas. Riley y yo vamos a casa a cenar. Nada del otro mundo, pero la puerta está abierta si la quieres». Victoria lo miró. Ese hombre con vaqueros desgastados y camisa de franela, ese extraño que se había detenido a ayudar sin pedir nada a cambio, y algo en su pecho se quebró un poco. Pensó en la habitación del hotel que la esperaba, en las llamadas que tendría que hacer, en las explicaciones que tendría que dar. Pensó en la reunión de la junta directiva programada para mañana por la mañana, en la presentación que había pasado 3 semanas preparando, en la fusión que haría a Asford Industries aún más grande, más poderosa, más absorbente. Pensó en la voz de su padre en su cabeza, siempre presionando, siempre exigiendo más. Y entonces miró a Riley, esa niña tranquila que le había ofrecido agua, comida y caricia sin palabras, sin juzgarla, y tomó una decisión que se sintió como saltar de un acantilado. «Cenar suena bien», dijo. El camino de regreso a la camioneta de Jack fue lento. La silla de ruedas de Riley rodaba sobre raíces y rocas con la facilidad de la práctica. Jack caminaba junto a Victoria, listo para estabilizarla cuando tropezara, pero sin revolotear, sin tratarla. La miraba como si estuviera rota. Lo apreciaba más de lo que podía expresar con palabras. No hablaron mucho, solo los sonidos del bosque a su alrededor y las ruedas de Riley en el sendero. Cuando llegaron al estacionamiento, Jack cargó la silla de ruedas de Riley en la parte trasera de su camioneta con la eficiencia que da el hecho de repetir algo 1000 veces. Luego ayudó a su hija a sentarse en el asiento delantero, abrochándola con suavidad. Victoria se subió al asiento del copiloto, con Riley entre ellos, y la camioneta olía a serrín y a algo dulce. Tal vez a la caja de jugo de manzana que Riley estaba bebiendo. Jack arrancó el motor y se adentraron en la sinuosa carretera de montaña que descendía hacia el valle donde Cedar Falls se extendía como una postal. Todo campanarios, árboles otoñales y un pequeño pueblo estadounidense en el que Victoria no había pensado en décadas. «Crecí en un lugar como este», dijo, sorprendiéndose a sí misma. Jack la miró, pero no hizo ningún comentario, simplemente siguió conduciendo. «Más pequeño, en realidad. Pueblo de unos 800 habitantes en Montana. Mi padre tenía una ferretería. Mi madre daba clases de 3er grado. Vivíamos en una casa con un porche que crujía y un patio donde podía ver las estrellas por la noche». Miró por la ventana los árboles que pasaban. Hacía años que no veía estrellas. No eran de verdad. La ciudad. Hay demasiada luz. Riley tiró de su manga y señaló el cielo, donde las primeras estrellas empezaban a aparecer en un azul cada vez más intenso. Victoria miró por el parabrisas y sintió algo que no había sentido en tanto tiempo que había olvidado el nombre. Maravilla tal vez, o paz, o simplemente el simple placer de estar vivo sin tener que demostrar que lo merecías. La casa de Jack era pequeña y pulcra, un bungalow de estilo artesano con ese porche que crujía que Victoria había mencionado, pintado de blanco con molduras azules que empezaban a descascarillarse un poco. Había una rampa que conducía a la puerta principal,
construida con la misma atención al detalle que Jack probablemente dedicaba a todo su trabajo. Dentro, la casa era cálida y acogedora. Nada desordenada, pero cómoda. El tipo de lugar donde se notaba que la gente vivía de verdad en lugar de simplemente existir entre reuniones. Riley se dirigió directamente a la mesa de la cocina y sacó un libro para colorear, acomodándose como si ese fuera su momento favorito del día. Jack se movía por la cocina con silenciosa destreza, sacando ingredientes y llenando una olla con agua para la pasta. El baño está al final del pasillo si quieres lavarte, le dijo a Victoria. Hay toallas limpias en el armario. Victoria encontró el baño y se miró en el espejo. Parecía alguien que había pasado 2 días en el bosque, lo cual supuso que era cierto. Tenía el pelo hecho un desastre. Su abrigo caro estaba arruinado y tenía suciedad bajo las uñas que probablemente no saldría sin una buena limpieza. Se lavó la cara y las manos, se limpió el rasguño de la mejilla e intentó recordar la última vez que se había mirado sin catalogar de inmediato todo lo que necesitaba arreglarse, mejorarse, optimizarse. Cuando regresó a la cocina, Jack había puesto 3 cubiertos en la mesa. Nada sofisticado, solo platos, tenedores y servilletas de papel. Riley había dejado su libro para colorear y estaba ayudando a su manera, enrollando los cubiertos en servilletas con precisión. Victoria se quedó en la puerta observándolos. Esta pequeña escena doméstica parecía algo de otra vida, de otro mundo. Jack levantó la vista y la atrapó, mirando fijamente. ¿Estás bien?, preguntó, y había verdadera preocupación en su voz, no la típica preocupación formal a la que ella estaba acostumbrada. Victoria asintió, sin confiar en su voz. Se sentó a la mesa junto a Riley, quien inmediatamente acercó su libro para colorear para compartir. Colorearon juntos mientras Jack terminaba de cenar. Riley, con trazos precisos, rellenaba el dibujo de una mariposa. Victoria, moviendo la mano sin pensar, añadiendo color donde le parecía oportuno en lugar de donde debía ir. La cena consistió en pasta sencilla con salsa marinara, pan de ajo y ensalada de bolsa. Jack sirvió agua para todos, se sentó y comieron sin hablar al principio, solo el sonido de los tenedores en los platos y los pequeños ruidos de satisfacción de Riley cuando probaba un bocado particularmente bueno. Victoria no recordaba la última vez que había comido algo que no hubiera sido cuidadosamente emplatado o servido por alguien uniformado. Esto era mejor. Esto era real. ¿Puedo preguntar qué le pasó?, dijo Victoria en voz baja, señalando con la cabeza a Riley. Jack apretó la mandíbula, pero no apartó la mirada. Tuvo un accidente de coche hace 2 años, este noviembre. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. Mi esposa murió en el impacto. Riley ha estado en silla de ruedas desde entonces. Los médicos dicen que hay una posibilidad de que vuelva a caminar con suficiente terapia, suficiente tiempo y suficiente dinero, pero eso no está garantizado. Victoria sintió un escalofrío en el estómago. Ashford Industries fabrica algunos de los mejores equipos de rehabilitación del mundo, dijo. Lo sé. He visto los precios. La risa de Jack fue amarga. Sí, bueno, hacemos lo que podemos. Seguro. La experiencia cubre parte de eso. Acepto trabajo extra cuando puedo. Riley es una luchadora. Ya lo encontraremos. Riley había dejado de comer y los observaba a ambos con esos ojos de vieja. Extendió la mano sobre la de Victoria. Luego hizo lo mismo con Jack, uniéndolas. La niña no dijo nada, solo les tomó la mano un momento antes de volver con su pastor como si nada hubiera pasado. Pero algo había sucedido. Victoria lo sintió, un cambio en la forma en que veía a este hombre. Y a su hija. En la forma en que se veía a sí misma. Se supone que debería estar en el Marriott del centro, dijo. Suite presidencial. Probablemente ya tenga 20 llamadas perdidas. Quizás más. Mi asistente estará frenética. La junta estará calculando cuánto dinero pierden cada hora. No estoy disponible. Mi padre. Se detuvo. Su padre llevaba muerto 3 años.
pero aún oía su voz en su cabeza. Todavía sentía el peso de sus expectativas sobre sus hombros. Mi padre diría que soy irresponsable, que otros cuentan conmigo, que no puedo permitirme el lujo de desmoronarme. Jack le llenó el vaso de agua. No te estás desmoronando, dijo. Solo te estás recomponiendo de otra manera. Victoria lo miró, a ese hombre con aserrín bajo las uñas y dolor en las arrugas alrededor de los ojos, y se preguntó cuándo había conocido a alguien que la viera como algo más que un medio para un fin. Después de cenar, Riley se dirigió a la sala en silla de ruedas y encendió la televisión, acomodándose para ver dibujos animados sobre perros parlantes. Jack y Victoria limpiaron juntos, moviéndose uno alrededor del otro en la pequeña cocina como si ya lo hubieran hecho antes. Cuando terminaron los platos, Jack preparó café y se sentaron en el porche trasero viendo cómo las estrellas salían de verdad, esparcidas por el cielo como si alguien hubiera derramado diamantes. Despedí a un hombre el mes pasado, dijo Victoria en la oscuridad. Había trabajado para la empresa durante 23 años. Buen empleado, buena persona, pero los números ya no cuadraban. Reestructuración, lo llaman. Hacer la empresa más eficiente, más competitiva. Firmé el papeleo sin pensarlo 2 veces. Eso es lo que haces cuando estás al mando. Tomas las decisiones difíciles. Mantienes la maquinaria en marcha. Hizo una pausa, con la taza de café caliente entre las manos. Me envió una carta, me contó sobre su hija, cómo empezaba la universidad en otoño, cómo había estado ahorrando durante años para lograrlo. Me agradeció la indemnización por despido como si le hubiera hecho un favor. Jack no dijo nada, simplemente se quedó sentado en la oscuridad, escuchando. Victoria continuó. Recibí la carta el día antes de decirle a mi chofer que detuviera el coche. Acababa de llegar de otra reunión sobre maximizar el valor para los accionistas, sobre reducir costes, sobre hacer más con menos. Y miré la carta y no pude recordar por qué importaba. No recordaba la última vez que había hecho algo que ayudara a alguien en lugar de hacerle daño. Tú ayudas a la gente, dijo Jack. Tu empresa fabrica equipos que cambian vidas. Riley tiene aparatos ortopédicos para las piernas de Asford Industries. Son caros, pero son buenos. Funcionan. Victoria rió. Ese sonido agudo de nuevo. ¿Y cuánta gente no puede permitírselos? ¿Cuántos niños como Riley están estancados porque el equipo que necesitan cuesta más de lo que sus padres ganan en un año? Yo podría cambiar eso. Tengo el poder de cambiarlo. Pero la junta directiva nunca lo permitiría. Los accionistas se rebelarían. El precio de las acciones se desplomaría. Y yo estaría fuera, reemplazada por alguien más razonable, alguien que entiende que los negocios son los negocios. Se giró para mirar a Jack bajo la tenue luz de la ventana de la cocina. ¿Sabes cuánto cuesta el equipo de rehabilitación más caro que fabricamos? $275,000. Es un exoesqueleto robótico que puede ayudar a las personas con lesiones de médula espinal a volver a caminar. ¿Sabes cuánto nos cuesta fabricar? Unos $40,000. El resto son beneficios, investigación y desarrollo que recuperamos hace 5 años y lo que llamamos posicionamiento de mercado. Cobramos lo que el mercado soporta, lo que significa que cobramos lo que la gente desesperada está dispuesta a pagar por tener esperanza. Jack guardó silencio un buen rato. Cuando finalmente habló, su voz sonó cautelosa. Parece que llevas tiempo pensando en esto. Victoria asintió. Años, quizá. Pero pensar y hacer son cosas diferentes. Me han enseñado toda la vida a pensar de cierta manera, a medir el éxito en números, a creer que el crecimiento es lo único que importa. Mi padre solía decir que el sentimiento era enemigo del progreso, que si querías cambiar el mundo, tenías que estar dispuesto a tomar decisiones difíciles. Le creí. Todavía le creo en cierto modo, pero empiezo a pensar que quizás se equivocaba sobre qué tipo de cambio importa. Riley apareció en la puerta, frotándose los ojos. Jack se levantó de inmediato y se acercó a su hija con la facilidad que le daba la práctica. A dormir,
Pequeña, dijo con dulzura. Riley asintió, se acercó en su silla de ruedas a Victoria y le ofreció su libro para colorear. Victoria lo tomó, confundida. Es H. Quiere que lo tengas, dijo Jack. No le da sus cosas a cualquiera. Victoria miró el libro para colorear, las mariposas, los árboles y las casas cuidadosamente coloreadas, y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No puedo con esto, susurró. Riley simplemente sonrió, una sonrisa rara y radiante, y regresó con Jack. Él la levantó de la silla de ruedas con la facilidad que da la práctica y la llevó por el pasillo, dejando a Victoria sola en el porche con un libro para colorear y una pregunta que no podía responder. Cuando Jack regresó, tenía una sudadera vieja y un pantalón de chándal. Habitaciones preparadas si quieres quedarte. Dijo, no te presiones. Puedo llevarte de vuelta a tu hotel si lo prefieres, pero es tarde y te ves cansada, y a veces lo mejor es consultarlo con la almohada antes de tomar decisiones importantes. Victoria tomó la ropa y lo siguió adentro. La habitación de invitados era pequeña pero limpia, con una colcha que parecía hecha a mano y una lámpara en la mesita de noche que emitía una cálida luz amarilla. Jack rondaba en la puerta. Riley suele despertarse sobre las 7. Dijo, hago panqueques los miércoles. Puedes venir con nosotros, o puedes dormir hasta tarde, o irte antes de que nos despertemos. Lo que necesites. ¿Por qué haces esto?, preguntó Victoria. No me conoces. Podría ser peligroso. Podría estar loco. Jack sonrió, cansado y sincero. Le caías bien a Riley. Es buena juzgando a las personas. Y quizás sé lo que es necesitar un lugar seguro para desmoronarse un rato. Sara y yo solíamos hablar de comprar esta casa algún día, arreglarla, dejarla perfecta. Después de que ella muriera, la compré de todos modos. Pasé 6 meses trabajando en ella, asegurándome de que cada detalle estuviera perfecto. O sea, si pudiera construir la casa perfecta, podría construir la vida perfecta que la acompañara. No funcionó, obviamente, pero por el camino, aprendí que a veces lo más importante que puedes construir es un lugar donde la gente pueda romperse sin ser juzgada por ello. Se giró para irse, pero se detuvo. Esa carta que recibiste del hombre al que despediste. La guardaste, ¿verdad? Victoria asintió. La guardo en mi maletín. No sé por qué. Quizás para recordar que los números son personas, que las decisiones tienen consecuencias. Jack asintió como si eso tuviera sentido. Quizás por eso le dijiste a tu chofer que se detuviera. Quizás intentabas detenerte lo suficiente para recordar el significado de los números. Después de que se fuera, Victoria se puso la ropa prestada y se sentó en el borde de la cama, sosteniendo el libro para colorear de Riley. Pensó en llamar a su hotel, revisar sus mensajes, iniciar el proceso de control de daños que inevitablemente seguiría a su desaparición, pero en lugar de eso apagó la luz y se acostó en la oscuridad, escuchando los sonidos de la casa acomodándose a su alrededor, a Jack moviéndose silenciosamente en la cocina, y el sonido distante de la respiración de Riley al final del pasillo. Pensó en la última vez que se había sentido segura. Realmente segura. No protegida por seguridad, abogados ni la armadura de la riqueza, sino segura de la manera que importaba. La forma en que significaba que podía ser vulnerable sin ser destruida. Pensó que podría haber sido en esa casa de Montana, antes de que las ambiciones de su padre los consumieran a todos. Antes de que aprendiera que el amor era algo que se ganaba con los logros, no algo que se recibía solo por existir. Se durmió pensando en estrellas, mariposas y el peso de una pequeña mano en la suya. El olor a panqueques la despertó. Por un momento, Victoria no supo dónde estaba, desorientada por el techo desconocido, la colcha, la luz de la mañana que entraba por las cortinas en lugar de las ventanas que llegaban del suelo al techo. Luego regresó. El bosque, el agua, la mano de Riley, la silenciosa aceptación de Jack. Miró su reloj. Las 6:45. Había dormido casi 10 horas,
La primera noche completa que había tenido en meses, quizás años. Encontró su teléfono en el bolsillo de su abrigo y lo encendió, viendo cómo la pantalla se iluminaba con una notificación tras otra. 47 llamadas perdidas, 63 mensajes de texto, 12 mensajes de voz, su asistente, su equipo de seguridad, 3 miembros diferentes de la junta directiva, su abogado, su médico, el director ejecutivo de la empresa. Se suponía que debían estar adquiriendo el registro digital de su importancia, de su indispensabilidad, del mundo que seguía girando sin ella, pero deseando desesperadamente que regresara y lo acelerara. Apagó el teléfono y fue a buscar a Jack y Riley. Estaban en la cocina. Jack volteaba panqueques mientras Riley, sentada a la mesa, servía mantequilla y sirope con precisión. Levantaron la vista cuando ella entró, y Riley volvió a sonreír con esa rara sonrisa, señalando la silla vacía a su lado. Victoria se sentó y aceptó un plato de panqueques perfectamente dorados, perfectamente imperfectos, el tipo de desayuno que sabía a casa, incluso si nunca habías estado allí. ¿Dormiste bien?, preguntó Jack, y Victoria asintió. Mejor que en años. Comieron en un cómodo silencio durante un rato. Entonces Jack dijo: he estado pensando en lo que dijiste la última vez. Por la noche, sobre el costo de tu equipo, sobre que las matemáticas no funcionan para gente como nosotros. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. No sé mucho sobre dirigir una empresa multimillonaria, pero sí sé algo sobre construir cosas, y lo que pasa con la construcción es que siempre puedes elegir para qué construyes. Puedes construir para obtener ganancias o para un propósito. La mayoría de las veces la gente te dice que son lo mismo, pero no es así. Victoria dejó el tenedor. Si intentara cambiar el precio de nuestro equipo, la junta me destituiría. Legalmente, estoy obligado a maximizar el valor para los accionistas. Eso no es solo una preferencia. Es la ley. Jack asintió. Y si te destituían, te reemplazarían con alguien que ni siquiera pensaría en cambiarlo. Alguien que solo viera números, no personas. Le volvió a servir el café. Así que tal vez la pregunta no sea si puedes cambiarlo todo de golpe, sino si puedes empezar a construir algo diferente sin perder tu lugar en la mesa. Riley los observaba a ambos, con la mirada fija como si estuviera siguiendo un partido de tenis. Entonces hizo algo que Victoria no esperaba. Habló. Su voz era suave, un poco áspera por la falta de uso, pero clara. Papá dice que a veces hay que arreglar las cosas poco a poco para que no se estropeen.